Desde el año 2013, 4 locos decidieron que la vida sin viaje y sin cultura no valía nada. Viajaron al Xibalbá e hicieron un pacto. Ese pacto se llamó Mochilazo Cultural. Estás escuchando el Mochi Podcast, el podcast oficial de Mochilazo Cultural. Y ahora que estamos en temporada navideña, en pleno diciembre de este maldito año apocalíptico, aquí estamos todos. A ver, saluden todos desde ahorita y ahorita vamos pasando uno por uno. Vamos a saludar primero desde allá, desde el sur, a el señor Francisco Mundo en aquella isla donde no sé si primero empieza la Navidad allá, en cuestión de tiempo empezará primero la Navidad allá y después nos llegará a nosotros, o empieza por el norte. No lo sé, pero ¿qué onda, Frank? Cuéntanos algo, ¿qué dices? Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora que nos escuchen. Estamos y nos muy vean. Y nos vean también. Claro. No, pues muy bien, muchas gracias. Muchas ganas de platicar con ustedes. Excelente. Y vámonos hacia un poquito al centro de la República de una vez para saludar a Julieta Ramos, nuestra guía espiritual, pero en esta temporada navideña también será la guía que nos lleve por la estrella de Belén. ¿Cómo estamos, Julieta? ¿Qué dices? Hola, amigos, muy bien, ya los extrañaba mucho, pues yo felizmente trabajando y haciendo cosas maravillosas y hoy grabando con ustedes. Y un poquito más al norte con el productor de este podcast, el señor Alejandro Mora. ¿Qué onda, Alex? Te vemos muy navideño, tienes ahí tu colita del diablo, ¿no? De las obras de teatro. Voy a confesar que sí, exacto, es de obras de teatro que incluso algunas no fueron mías, pero aún así yo tengo el vestuario todavía. Perdón. Oye, Alex, pero tú sí llegaste a producir pastorelas, alguna vez nos comentabas, ¿no? Nada más una, o sea, ya producí yo nada más una pastorela y me fue de la pastorela. Te hubieras aventado a hacer una. Sí, de esos típicos resultados de Querétaro, ¿no? Oye, pero te hubieras echado una virtual, ¿no? ¿Quién sabe? Mira, está padre. Se puede leer. No sé. Hay que ver a mis compañeros que sí las están mandando. Yo no sé. Sería interesante una pastorela virtual. Pues bien, ¿cómo se la están pasando? Muy bien, fíjense que sí hubiéramos hecho una pastorela entre los 4, cada quien desde su ángulo. No es suficiente el ridículo que hacemos aquí con grabar estos podcasts. Y nunca es suficiente, ¿verdad, Mora? Su pastorela. ¿Quién va a ser la Virgen María? Tafo. Mi nombre es Ángel, yo tengo que hacer del diablo. No, sí, no podía ser menor el papelazo. Te presto la colita. Ok, no, sí, pues bien, tenemos algunos temitas así, pero como es fin de año, vamos a platicar un poco desde nuestras casas y para que quede para la posteridad este podcast de cómo vivimos este final del 2020, que repito, fue un año un tanto fuera de lo normal, de lo cotidiano, y por lo tanto yo creo que su Navidad también se va a salir de lo cotidiano, se va a salir de lo tradicional. Entonces, por eso preguntaba yo ahorita cómo se la están pasando en fin del 2020. Pero bueno, además de eso, es cierto que se termina, o no lo sé, se termina una década, o terminó en el 2019, o empieza otra, o yo ya no sé, porque igual cuando hablamos de tiempos encerrados en la casa, ya no sabemos ni cómo se está manejando esto. Pero bueno, también se podría decir que estamos cerrando una década e iniciando otra, no sé cómo lo vean ustedes, y también habría muchos temas por platicar en ese sentido. Más adelante a lo mejor platicamos un poquito más de cómo recordamos nuestras Navidades de la infancia y también algunos otros temas que tienen que ver con el fin de año y con acontecimientos recientes, ¿ok? Para todos los que nos estén escuchando, nada más les comento, los que nos estén escuchando semanas posteriores a la grabación de este podcast, estamos un día después de que el Cruz Azul perdió 4-0 con Pumas. Qué vergüenza. Estamos un par de días después de que Checo Pérez ganó por primera vez, un mexicano después de 50 años, la Fórmula 1, ¿no? Nada más para dejar esa marca en el tiempo. Pero bueno, si quieren entramos directo a materia, ¿cómo ven? Sí. Vamos. ¿Qué opinan ustedes primero? ¿Hablamos de nuestras Navidades de la infancia o si quieren nos vamos a la década? ¿Cómo les fue en esta década? ¿Cuál de estos dos temas? ¿Con cuál de estos dos temas quieren empezar? ¿Navidades de la infancia?
o directo a cómo nos fue en esta década y platicar los eventos más curiosos, por un lado, que Frank nos va a ayudar en eso, nos va a ir guiando, pero también a nosotros mismos de manera personal, cómo nos fue, ¿no? En esta década, qué pueden dejar, ¿no? O qué pueden recordar. Y no sé, ¿con cuál de los dos temas les late más? Con el cual podamos empezar. La Navidad de la infancia está más rica. Está interesante. Y yo ¿no? tengo hartas experiencias. Creo que todos tenemos hartas experiencias. Todos tenemos hartas experiencias de la infancia. Ajá. ¿Será que, por ejemplo, los niños de la actualidad, siempre cuando eres niño vas a recordar, obviamente, tu Navidad, pero no lo sé, la Navidad en los 80s era, pues no sé cómo lo veían ustedes, a lo mejor tenía un poco de magia, no sé, también Alex, ¿qué opinas de la Navidad de los 80s, Alex? No me acuerdo, tenía 2 años cuando estaba súper bebé. Exactamente, por eso lo preguntaba, ¿no? Estaba en su vientre materno, dice. Alex nació en el 88, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? 88, 89, por ahí. 88. Pero bueno. 14 de marzo de 1988, 4:45 de la mañana. Ay, qué Para que vean que somos incluyentes, Sí. tenemos un millennial. Instituto Mexicano del Seguro Social, dice. Instituto Mexicano del Seguro Social, como el 99% de los mexicanos. Ajá. Que tiene su placa en la parte de afuera. Ok. Ascendente en Acuario. Oigan, pero no es lo mismo la Navidad que las posadas. En realidad lo que recordamos es toda esta época, ¿no? De las posadas. A lo mejor, a ver, Julieta, tú a lo mejor sí le sabes un poquito más de esto, porque yo en temas religiosos, pues no sé si los demás, pero ¿cómo se arma esto de las posadas? ¿Cuántos días son? ¿Tienen alguna idea de esto? Pues las posadas son particularmente 9, ¿no? 9 posadas, que tiene que ver con las 9 meses que gestó María Jesús antes de su nacimiento moral. Pero bueno, platicando un poquito de cómo lo experimenté yo en mi infancia, no eran los 80s, era un poquito después, pero a mí ahora resulta. Ajá, obvio, por ahí de los 90s, donde tenía Ya le tocó en la década de 2010. de los 90 por lo menos. Nosotros íbamos al pueblo de mi papá, siempre salíamos en la noche y llegábamos en la mañana, o salíamos en la tarde, llegábamos en la noche. Pero a mí me encantaba, por ejemplo, ver el cielo siempre, ¿no? Como que de niña buscaba la estrella de Belén en el camino para que llegaran también, pues, estos Reyes Magos, ¿no? Y íbamos cantando, de todos los niños. Este año se va a ver, ¿no? Después de 400 años. Sí, eso sí, de dice. hecho vi que se va a salir de la estrella por varios días, como 3 días, ¿no? Más o menos. Y llegábamos al pueblo, pero a mí me encantaba del pueblo esta parte de las posadas, porque ahí se reunían todas las casas del pueblito, ¿no? Entonces íbamos pues ahí de casa en casa haciendo las posadas, y pues nos encantaba el café, las galletas, los dulces, las piñatas. Oye, Julieta, pero entonces ustedes sí hacían la posada, esto de ir de casa en casa con el nacimiento, sí. ¿no? Sí, pero ¿sabes qué era lo chistoso? Que antes de las posadas nos hacían ir a los rosarios, y ahí es donde nos daban primero las galletas con el café, y después hacíamos la posada como tal. Yo no tuve ninguna de esas experiencias de niño. La verdad es que nunca fui de religión, así de ir a misa y esas cosas. Y la primera experiencia que yo tuve de esto fue ya en la universidad. Una vez fui con mi ahora esposa y me sacó súper de onda eso de, ¿quieres ser pastor o quieres ser de casa? Le digo, no, pues yo aquí vine porque me invitaron a cenar, no sé. Yo no tenía idea del que se hacía todo el show de cantar. Siempre hay que pedir casa porque afuera hace frío. Y otra cosa que me llamó mucho la atención era de que si quieren arrollar al niño, digo, no sé. No sé. Arrollarlo. Cada quien tiene sus tradiciones. No arrollarlo. Y era de besar a un muñequito y así como que qué raro. Yo estaba súper sacado de onda porque para mí era algo completamente nuevo, nunca lo había hecho. Y por ejemplo, de niños nos sorprende mucho que pues es que estando en una población rural, pues las estrellas se ven espectaculares. Pero yo siempre voy a recordar muchísimo que en Navidad, entre las montañas, se veía una luna gigantesca y hasta los cráteres le veíamos así a simple vista, ¿no? Y también pues otra cosa es que toda la comunidad pues participaba, y pues que es lamentable que a veces en México ya se perdió como esa tradición de
pues hacer la peregrina. Ya ves que se caminaba con los peregrinos y después se rompía la piñata. ¿Eso, Julieta? Ajá, ¿mandé? Es que esa era mi duda hace rato, o sea, si eso realmente no lo vivieron todos en México, todos lo vivían, porque yo, como dice Frank, no me tocaba tanto. A mí lo que me tocaba era fiesta. Diciembre para mí es un sinónimo de fiesta. Y sí, yo, por ejemplo, tener a los tíos, a los primos. Ajá. Exacto. Ya nosotros no. De hecho, aquí como en donde yo vivo, también aquí está como un andador cuadrangular, y todos los vecinos hacíamos la posada. O sea, eso lo he venido experimentando desde el pueblo de mis papás, de los dos, hasta acá donde estaba yo viviendo, hasta hace algunos años. Pero mira qué curioso, pero o sea, sí hay, digamos que misticismo, o no sé cómo decirle, ¿no? En esa parte espiritual. Y yo repito, yo toda mi infancia, pues obviamente fue en Ciudad del Carmen, Campeche. Mi papá es del centro, es de por acá, mi mamá es de Ciudad del Carmen, Campeche, pero yo mi infancia la viví en Ciudad del Carmen, Campeche. Y allá era pura fiesta. O sea, mi idea es de que Navidad de niño siempre fue fiesta, siempre fue chupe, siempre fue no sé, en los adultos por relajo, para nosotros quemar palomitas, cohetes y todo esto, ver a los primos, era la época en la que más veíamos a los primos, vacaciones, regalos. Por eso yo creo que para un niño la Navidad, sobre todo, no sé en otras partes del mundo, pero en países latinoamericanos o acá en México, para un niño la Navidad sí es muy, muy, muy festiva, ¿no? Pero curioso lo que dice Juli. Si ustedes sí utilizaban cohetes cuando eran niños, bombitas, ¿cómo le dicen ustedes? De todas. Ratones. No, o sea, de las... Sí, las luces de bengala que eran para después de que terminabas entre santos, peregrinos. Yo creo que eso es algo que ya ahorita ya se acabó, ¿no? Porque ya los niños ya no utilizan eso porque está prohibido. No sé en sus estados, pero aquí está prohibido. Se supone que está prohibido. Se supone. ¿Para las luces de bengala? No, las luces no, los cohetes. No, los cohetes sí, pero lo que son los ratones, las bombitas. Y las bengalas, no, las bengalas son tradicionales. Palomitas solo les dicen por allá por mi tierra, acá ustedes no les decían. Palomas son las triangulares. Ajá, las triangulares son palomas, los otros son cañoncitos. Y cohetes, cañoncitos, cohetes. ¿No? Estoy acordando de eso. Sí. Pero vendían unos que eran así, del tamaño de un tamaño de PVC, así una cosa horrible, y era de tumbar bardas con esas cosas. Pero entonces recordándole a los que nos estén viendo y escuchando, Frank, su infancia, ¿en dónde creciste, Frank? Yo en Tangamandapio, no en Con razón. ¿Dónde otra vez? ¿En dónde, perdón? En Tangamandapio, no, yo crecí en Lerdo de Tejada, que es un pueblo rural de Veracruz, como a 20 minutos de Alvarado. Ahora resulta que aquí todo el mundo es rural, ¿no? Todos somos orgánicos. Puro autóctono. Somos orgánicos. No, o sea, sí era un pueblo pequeño, pero pues eso era muy normal, salir con la rama, salíamos a pedir dinero con la rama. Y hacíamos todo ese tipo de... para mí esa era la Navidad, salir a juntarse con amigos, salir con la rama y a cantar, ¿no? Sí, a cantar. Salir de rameras. Bueno, eso ya fue en la adolescencia. No, pero la rama venía en el libro de primaria. Sí, era parte de las tradiciones. Pero, Alex tiene razón. Sí, ¿en qué consiste eso de la rama? Mira, ahí está, por ejemplo. Entonces, a ver, primero, la pregunta que yo hacía, ¿en dónde crecieron? Para poder explicar qué sí había en sus lugares. Santiago de Querétaro. Alex creció en Querétaro. Julieta, ¿en dónde pasaban las Navidades de la infancia? Originalmente, las primeritas, nosotros vivíamos en una vecindad ahí por Laguna de Términos, en la Ciudad de México, y era una vecindad, entonces ahí pues también se organizaban porque estaban mis familiares ahí, una tía de parte de mi mamá, y después cuando íbamos regularmente las vacaciones de Navidad siempre nos íbamos a Tlaxiaco o a Cambay en el Estado de México, y ahí toda la vida se han celebrado posadas, hasta la de pueblo. Culmina la última en el pueblo con un gran baile. Bailongo. Es que ese es el detalle. También es cierto que crecimos en algún lugar, pero pasamos la Navidad en otro, que también eso me pasaba mucho a mí. Yo iba al puerto. Vivía en Ciudad del Carmen y pasaba a veces las Navidades en México, en la Ciudad de México. Pero regresando a lo de la rama que teníamos ahora sí ya podemos ir. La rama. Entonces, Frank y yo sí sabemos qué es la rama, pues somos más del sur. Y acá en el centro, Querétaro y en el Estado de México, pues obviamente no lo ubican tanto lo de la rama. Y es
Sí, se entiende que es una rama literal. Es que en el sur éramos pobres, pues tenemos que ir a pedir dinero para tener dinero. Es no ir a- crecían los árboles, dice. Bueno, sí es Para una tener dinero. pero con su, ¿cómo se llama? Con su cancioncita, ¿no? Ujú. Ya Sí, llegó había la canciones, rama, muy Cántala, agradecida porque en cántenla, esta casa. los dos ¿no? a la vez. Sí, pues 5, era así. 4, 3, 2. No, Ya se llegó lo la sabe. rama ya se va la rama muy agradecida porque en esta casa fue bien recibida naranjas y limas y limones, María de la Virgen de todas las flores, y así, Ah, pero en Veracruz la cantaban con jarana, también, bueno, eso era muy tradicional, la jarana, guitarra, requinto, bajo, salían cuando eran como tipo rondallas, no sé cómo le digan en el centro, pero eran como ese tipo de serenatas, y salían, me acuerdo que con huesos con la dentadura de burros o de vacas, eso era como un cencerro, entonces era muy tradicional. Y la cara del Alex así de, no, ya en serio. No, güey, no. no sé. Salían con huesos del perro. Sí, bueno, esos eran los que sabían tocar guitarra y todo este cuento, pero los que no salíamos con un bote de cloro o algo así Ahora, a hacer ruido. salían niños, o sea, piensen que eran niños, grupos de niños, el más grande Niños tenía adolescentes, sí. ya 12, 13 años, el más grande de este grupo de niños y era el que dirigía a todos, ¿no? Pero Sí. piénsenlo, en el tiempo en el que vivimos, hoy salen los niños a la rama y pues ya no regresan, o sea, eso es lo complicado, se van Ni de la pedo. rama. o sea, ni la rama. Ni la Se- rama regresa. porque la idea es de que tú vayas, toques la puerta y por este Vas canto te cantando, dan ¿no? una especie de propina, ¿no? Por llevar la rama, por llevar la alegría a estos lugares. Una Entonces los buena niños se hacían de su dinerito y luego se lo repartían, supongo. Cuando al no te final. daban dinero, cantabas otra que era de ya se va la rama por todo el alambre, porque en esa casa se mueren de hambre. Y así. Ahora. Está Lardor, buenísimo. órale. Así como tacaños. Era por ardor le cantabas. Pero era complicado. O sea, este tipo de tradiciones ya son complicadas hoy, ¿no? Sí. Ahora, Ya no se aquí todavía ve. lo hacen, Yo no lo había aquí- escuchado, ¿eh? Aquí en Cozumel todavía salen, pero ya salen desde noviembre, o sea, ya se la jalan, se van desde noviembre hasta y ya marzo piden del año que dólares y viene. todo, ¿no? Sí, no quieren dólares. Euros, ¿no? Libras Oye, esterlinas. traen grabadoras, traen Sí. bocinas y con eso van tocando la rama, ya no es como... Y traen su punto de venta para pasar la tarjeta y todo. Su terminal. Pero siguen saliendo en el sur. ¿eh? Sí, Qué siguen saliendo. moderno. Traen... Ok. Voy a pasar la rama por toda mi calle. Eso era, digamos que posada. Bueno, porque está posada y preposada, ¿no? Digamos que la preposada es antes del 16 o no. Tampoco entiendo muy bien Sí, eso. cuando por ejemplo estás trabajando, laborando, lo que quieras, y pues la celebras antes de que dejes de ver a tus compañeros de trabajo, ¿no? Son Amigos. borracheras. Exacto. Básicamente es un Que ya pretexto. son básicamente borracheras. Pero esos son, por ejemplo, cuando eres godín, pasa eso que sí tienes vacaciones. Pero, por ejemplo, los que trabajamos en el turismo, muchas veces es cuando más tenemos trabajo, ¿no? Se supone que es donde se supone que había más trabajo. Y no había posadas de ese tipo, o sea, las posadas las hacían, no sé, el 14, un martes. En la temprano, mañana. porque En la mañana los hacían. O había un brindis en el comedor de empleados porque pues no había de otra, ¿no? Y esa era la posada de empleados. Ujú, ujú. Sí. Pero entonces la posada, Yo me según... acuerdo, A ver. perdón, ya me acuerdo que las posadas me aburrían mucho de niño. Era como, ok, ¿a qué hora vamos a comer? ¿A qué hora vamos a tomar ponche? Eso me gustaba, la tragazón. Pero todo el canto, que el niño, y eso a mí no me gustaba. Me aburría Oye, mucho. ¿y ustedes a qué hora, bueno, qué día lo celebraban? Porque esa es otra, ¿el 24 o el 25? Porque es más americanizado el 25, pero aquí, bueno, yo siento que en México es más el 24. Es que yo por eso estaba hablando primero de las posadas, lo que sucedía antes. Sí, y sí, ya sí, luego sí. viene la cena de Navidad, que es lo que dice Frank, ¿no? Pues la cena es el 24 aquí. Ajá, La pero cena. por ejemplo en los pueblos le llaman vísperas de Navidad. Todo lo que es antes del 24 le llaman víspera de Navidad para amanecer el 25. Es cuando rompen Fíjate la que piñata de 7 picos y todo este show. Ese término, Ajá. vísperas de Navidad, yo de niño lo escuchaba, pero en las películas, como en Mi Pobre Angelito o algo Pero así. sí, son las vísperas de Navidad. Pero Ajá. tiene razón, es el término correcto. Sí, es Ajá. la víspera de Navidad. ¿no? Exacto. Y eso sí, a partir de los 13 años que yo entré al teatro, yo tenía Ajá. pastorela todos los días. Y afortunadamente esto me da el pretexto para no llegar a las posadas. Sí, Había llegado claro. muy tarde o cualquier cosa. Y Sí, estaba esas pastorelas creadas en la colma, ¿no? Por los Porque, franciscanos o sea, sí, para... realmente para el teatro,
en el Bajío y no sé en otros lados, pero las pastorelas son de ley y se venden muy bien. Hay un chingo de gente diario, se llenan. Entonces, a veces dábamos 2 o 3 funciones, a veces salíamos a los municipios y luego regresábamos a dar más funciones. O sea, diciembre era, bueno, todavía es ahorita por pandemia, ¿no? Pero era de gira, dice Alex. Era de gira artística por los pueblos. A todos lados. Oye, Julieta, decías que era para evangelizar a los Sí, las pastorelas originalmente es para que comprendieran el camino del bien y el mal, ¿no? Ya después, pues sí, esas caracterizaciones teatrales pues se hicieron como más divertidas, ¿no, Alex? O sea, pasaron del fervor religioso o la educación religiosa a ser como más amenas, más chuscas y así. Uh-huh. Pues antes eran autos sacramentales, nada más. Ya después se les metió acá la picardía. Sí, la picardía. La picardía Es que yo creo que la Navidad llegó aquí a México muy pícara, ¿no? O sea, muy divertida, todo lo que tiene que ver con Navidad. Por aquellos que dicen que Halloween, que vengan a pedir posada y no vengan a pedir Halloween y no sé qué tanto. Pues, entendiendo que tampoco ni las posadas ni todas las celebraciones navideñas son netamente de estas ni el tierras, Santa Claus, el Santa Claus es completamente americano. No, sí, totalmente, eso sí. Blanco y rojo, Coca-Cola. Uh-huh. Ok, vámonos a ver. Es comercial, ¿no? Ahorita. Sí, pero yo no. Porque es el mainstream. Claro. 24, la noche del 24, ¿qué recuerdan ustedes? ¿Cómo era? Que es lo mismo ya hoy que ya están ustedes burros y grandotes. Es lo mismo, ¿no? Eso sí me gusta mucho porque ahí sí había concentración de familia. Me acuerdo cargando sillas y durmiendo, cenábamos como a las 12, 1 de la mañana. Y durmiendo en el sillón o en la silla. En el sillón. Porque te robaban tu cama. Pero pregúntenme a mí cuándo he donado mi cama, jamás. Una pregunta filosófica. ¿Por qué se hace tanta comida para ese día? Para el recalentado. O sea, sí. Porque regularmente hay invitados y regularmente claro. Y supongo que en varios países sucede, pero en algunos países se cena relativamente normal, ¿no? O sea, y aquí en México una cena y se duermen. O sea, aquí hacemos verbena. Hacemos verbena con la familia. Precenamos. ¿Qué es? Cenamos y luego almorzamos. En la madrugada nos levantábamos por un platito. Y en la mañana recalentado y la comida. Y la semana lo que queda, güey. Para mí esa fecha era de comer pavo, o sea, el guajolote, el pavo, ¿no? O pierna envinada. Pero yo sé, porque me ha tocado en otros lugares donde he ido a cenar, que hacen esas cosas de romeritos con no sé qué. O sea, esas cosas. Se van a defender los del centro. Allí, el bacalao salado. Yo no me ofendo. El bacalao horrible salado. Esas hierbitas. Es que hay que saber prepararlas. Mi tía los prepara deliciosos. A mí no me gustaban. ¿A quién se le ocurre ponerle mole a los camarones? ¿A quién le gustan los romeritos aquí? A mí ni más. A mí no me gusta. Bueno, es que no has probado los de mi tía Cata. Quiero. No, verdad, pero a ver, o sea, yo no platícale a alguien que nos esté viendo de otro país qué son los romeritos. A grandes rasgos. Es una hierba. Pero ¿cómo se ven? Son como las ramas del pino, pero en chiquito. Exactamente. Romerito. Sí. Pero imagínenselas nadando en mole con bolitas de camarón. O sea, todo ese revoltijo es el romerito. Se come muchísimo en el centro de la República. En el sur no es común comer romeritos. No, ustedes comen pura chaya. No, pavo. De hecho, nosotros toda la vida hemos comido pavo en Navidad. Yo no recuerdo Navidad sin pavo. De hecho, pavo o alguna otra variedad, puede ser pierna o puede ser no sé, algo relleno, ¿no? ¿Te acuerdas una vez en una Navidad que hicimos un pavo, pero en olla? ¡Órale! Me la aventé yo con una olla y le salían las patas de la olla al pavo. Y quedaron crudas, creo. Estaban crudas las patas y toda la pechuga estaba cocida. Duró como 5 horas en la olla. Que Ángel se comió las patas aunque se vieran crudas. Porque vivíamos en poblados de apoyo. Sí, también se hace ponche. Sí, ese por acá en el centro que hace un poquito pero más. Pero ustedes allá en el calor, ¿qué toman? ¿Qué hacen ponche? No, cervezas. Pero le echan alcohol. Como ya.
y ahora que abres esa puerta de las bebidas, pues es que yo me imagino, o más bien recuerdo que era borrachera. Para los adultos era borrachera. Entonces yo me imagino las botellas niños de jugando a las 12 de la Don noche. Pedro, presidente, Don Pedro. ¿qué más? Domecq, de la cerveza, casa Domecq. El carta tequila blanca, también. cervezas Me carta gustaba blanca. Nochebuena. quitarle el sellito. Cerveza Nochebuena. A la Don Pedro me gustaba quitarle el sellito y me lo ponía aquí en la Sí. cabeza. Había una que tenía una canica, ¿no? Había una que tenía Esas eran buenísimas. Cuando tenían canica, yo quería que se acabara Presidente, para. Ajá. Entonces yo me imagino, más bien, cuando Pero hago son navidades del proletariado. cuando pienso en mis navidades del proletariado, me imagino jugando con mis primos y viendo a mis tíos en la mesa, todos reunidos tomando, Sí, sí. Ujú. ¿no? Alcoholismo era lo básico ahí. Sí, nosotros de chamaquitos chiveteando por donde quiera, raspados, peleándonos con los primos y así, ¿no? Y ahí iniciaron muchos a tomar un traguito de cerveza. Y uy, sabía horrible. O el... Maestra, Pero ahora ¿qué chiveteando? está jugueteando, pues. Ok. Andas libre como chivo, pues. Y ahora que decían que los primos se quedaban a dormir en la casa que correspondía que fuera la cena y luego se repartían por todos lados, por lo que dijo Julieta de que yo en mi cama nunca la presté. Pues imagínense, Sí, nunca. nosotros en mi tierra dormíamos los primos en hamacas y las hamacas se cruzaban, o sea, eran como 5 o 6 hamacas una arriba de otra y ahí se quedaban dormidos los primos. Los tíos no, porque no sé por qué las navidades que yo recuerdo eran de 3 días. Amanecía, eran de 3 días, sí, exacto. claro. Eran Pero como ¿cómo de 3 aguantan días. tanto frío en la madrugada? Yo no entiendo, por el mismo ¿Cuál Porque no hay frío. No hay ¿Cuál frío. frío? El tuyo Mi sí, pregunta. pero en mi pueblo se hace un chorro de frío. ¿Cuál frío? O No, sea, pero nosotros, imagínate en la costa. al contrario. Bueno, para nosotros frío era 20 grados, ¿no? 19 Ahorita hace grados. frío. ¿Y hacía Está frío en 24. ese entonces? O sea, ¿en diciembre hace frío para ustedes? O sea, frío para nosotros nos ponían suéter, pero eran fríos de 20 grados, 21 20 grados, grados 22 grados. en la Eso es madrugada. como templado para nosotros, ¿no? Claro, o sea, exactamente, para ustedes sería templado, para nosotros, pues no. O sea, Sí, pero Pero yo me imagino era- estar en las montañas y hace un frío de la tiznada, estábamos a -1 o 2 grados. pero yo eso creo que tiene mucho que ver el clima en el tipo de cena también, ¿no? Y Ujú. en Sí, la claro, tradición eso de la también. cerveza, tomar cerveza esa noche era hasta que se acabara la última y luego Y hasta salían que las se etiquetara la botellas. calor. Ujú. La sidra, el otro día platicábamos de la sidra Copa de Oro, que para mi pueblo era lo máximo, ¿no? La sidra de manzana Copa de Oro. Por eso era- digo que había marcas muy ochenteras en la mesa. Sidra Copa de Oro, Pavos Parson, en mi caso yo me acuerdo de los Pavos Todos Parson. Parson, ¿no? Y de ahí Don Pedro, presidente, carta blanca, ¿no? Todo eso. O sea, obviamente, clase No, media, muy, clase muy media baja. vintage. ¿No? Por eso, Sí. pero ¿ustedes hacían ponche? O sea, ¿y se acababa el ponche porque estaba calientito, porque tenían frío? ¿O ustedes...? O lo Frank dice dejaban que así, enfriar. que en su casa se hacían ponche. Acá en Ciudad del Carmen casi, ¿no? No. De Era repente para las alguna que señoras. otra. Ujú, Era de para las repente, señoras. tal vez alguno que otro, que te decía alguna tía, hice ponche, ay, vamos a probarlo, ¿no? Pero era fuera de lo común que hicieran ponches. Igual puede que se te antojara un poquito, pero no siempre, no era común, repito. ¿Y a ustedes no les tocaba que las tías se emborrachaban con ¿cómo se llama? Rompope. Con rompope. ¿O la sidra? Sí, claro, el rompope era fenomenal para las tías. Rompope, ese sí Oigan, creo que ¿y sí el se lo postre? daban a los niños, ¿no? Mis Sí, favoritos los del postre son las manzanas con mucha nuez y con crema. La ensalada de manzana. Ensalada de manzana. Ensalada de Navidad, ¿no? Le dicen eso. La de Nochebuena, que es con betabel, jícama, guayaba, cañitas, cacahuates. Es What? buenísima. Y además te sirve para la dieta porque es súper digestiva después de que dragoneamos mucho. A ver, esa ensalada no la Estoy conozco. gordo ya. Sí, está deliciosa. Se elabora con betabel, jícama, guayaba, caña, cacahuates pelados. Y el jugo de betabel. Hay rodajas de naranja, pero no es la que comúnmente conocemos, sino es una naranja que tiene ombligo. Ujú. Y todo eso se Naranja que revuelve tiene y sabe ombligo. delicioso. ¿Cómo es una naranja que tiene ombligo? Pues eso se llama naranja de ombligo, así se llama, y son especiales para la ensalada de betabel. Ujú. Google it. Ok. Ajá. Eso se comía allá en la montaña, porque en mi pueblo no se Sí. comía eso. Yo estoy Era No, tratando- eso es en la manzana. Ciudad de México, en las ciudades donde la conozco y en el estado. Manzana pero- con nuez,
No, estoy Esa sí, tratando de manzana acordarme con de algún postre en particular, pero no recuerdo postres. O sea, también comida sí recuerdo mucho, pero no. hemos llegado a comer Espagueti también, rojo. no, el flan, el napolitano también, gelatina, cualquier postre que te dé sabor dulce está. Duraznos con crema, por ejemplo, también hemos hecho. Ujú. Y bueno, ¿y cuándo fue la última vez que tuvieron una cena de esas de tíos, de tías, primos, ahora en su época de adúlteros, digo, de adultos? ¿De adúlteros? ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron una cena de esas? No, hasta el año pasado, pero ahora que cena, ahora hasta te invitan a que no abraces a tus semejantes. Ay, qué brutalidad de años. No, pero no, yo sí tiene No. muchos años que no. Pues Que sí, no, ya, o ya sea, de ese sé. tipo de cenas, no. Aparte, que ya tengo muchos años que estoy fuera de mi casa. Y voy en diciembre, pero no, ya sí de esas cenas de tíos de antes de 3 días, esas ya no. Porque Sí, también donde van se reunían pues creciendo, ¿no? varias familias, ¿no? Ujú. Exacto, se reúnen varias familias, Las pero los familias se primos igual fueron. van creciendo y cada uno de ellos Se van. Sí, hace su propia cena, ¿no? Pero exacto. Sí, o sea, donde se juntaron todos, así todos, yo creo que antes de mis 18 años. Yo tengo ahorita Ujú. 32. Ujú. O sea, O sea, no. que sí se quedaron en la infancia, ¿no? Ujú. Sí. Bueno, es que yo sí recuerdo mucho que eso pasaba en los años 80, me refiero, considerando Ajá. mi edad, eso era mucho de los años 80. Y también, miren qué curioso, para allá, para Ciudad del Carmen, no llegaban los canales de televisión abiertos todavía. Solamente en algunas regiones había cable y por lo tanto Ujú. la Navidad sí estaba muy pegada al canal de las estrellas. Ah, Es decir, sí, sí era veíamos muy la de Navidad para el Televisa. fondeo, ajá. Ujú. No, bueno, ese era para ¿qué? Para el fin de año, ¿no? Para Año También, Nuevo, porque que es las 12 10, uvas, ¿no? 9, 8, y todos los famosos, y cantaban la de en la puerta del sol, como el año que Eso es de está. Mecano. Mecano. Ujú. Oiga, entonces tampoco sacaban viejo aquí en su pueblo, no sacaban viejo a pedir Año dinero. viejo. Sacaban un muñeco y pedían dinero de casa en casa. O sea que en el sur puro pedir dinero todo el año. Ajá. Sí saben lo que es el hacía año viejo, ¿no? El muñeco de año viejo. que queman, No. que queman el fin de año, ¿no? Nada. No. Yo creo que cuenta, ese era, no. ese era Les mi favorito, ¿no? Ese era mi Le favorito falta de vivir, niño. sí. Creo que Hacías vivimos un en países muñeco. diferentes. Hacíamos un muñeco con ropa vieja, lo rellenabas de acerrín, de viruta, de madera, o con basura a veces, y lo rellenaban de cohetes, de bombas, de palomas, eso, lo retacabas Ajá. todo, y luego era a las 12 de la noche lo tenías que prender, pero bueno, Exactamente antes, a las 12 de la noche. a las 12 de la noche, pero nunca prendía, entonces había que echarle gasolina y se hacía un incendio en pleno Pero patio. entonces, imagínense el 31 ya que pasamos ahora que Frank nos dio el cue para hablar del 31, el 31 de la mañana al mediodía, tú vas pasando por todo Ciudad del Carmen, de aquella época, ya hoy es complicado por lo que decíamos de los cohetes, pero vas pasando por Ciudad del Carmen y ves a los muñecos de año viejo en las azoteas, en las casas, con los vecinos, ahí sentados los muñecos de año viejo, y tú ya sabes que los van a quemar en la noche, y tú ya sabes que están llenos de cohetes y palomitas, pero así retacados de cohetes y palomitas. Entonces, para los niños era así como que muy especial. Echan bala también por mi pueblo. Bueno, Estos sí, no yo- existen por aquí. ¿Sabes dónde lo veo? Y no sé si es en todos lados, es el Judas en Semana Santa. Ajá, Es parecido, ¿no, el Mora? Judas lo hacen acá en el centro y yo allá no También. recuerdo que hagan Digo, Judas. sí. En el Y aquí, por ejemplo, No lo todavía hacen. hacen un Judas enorme, o sea, gigante, y lo ponen en la plaza central y lo queman. Es Con como el todas las- Burning Man, es como el Burning Man pues. del centro. El Burning Man. Pero nunca he visto un año viejo que hagan. un año. No, Sí. yo en Año Nuevo saco mis maletas a dar la vuelta para que yo viaje harto. Oiga, eso en el es año. interesante. Tienen tradiciones de eso de comer 12 uvas, dar la moneda, Sí, pasar claro. Calzones de color las rojo. maletas, Sí. Calzón de color rojo, dorado. amarillo, de todo color para que te toque de todo. todo. Sí, yo sí salgo con mis maletas y sí me va bien. Yo viajo muchísimo en el año cuando saco mis maletas y cuando no también. Pero tú siempre viajas, maestra. Yo siempre De viajo. eso vive, nos vale. Menos Eso este vive. año. Oigan, ¿te Esa es acuerdas que dijo a Frank de Acerrín? ¿Se acuerdan de un disco cassette que era de las ardillitas
Y que todavía suena. Se me saca le parece carpintero. Sí, porque hace Era de Navidad, ¿no? Navideñas. Sí. No sé si solamente es Navidad, pero tiene. ¡Pampilón! Pampilón, no mames. Ya, a ese punto ya se desconectaron como 50 de los que estén viendo porque... Pero es que eso sí ya se me hace muy viejo. Ahí sí se pasó de lanza, Alex. Eso ya se me hace de los viejo. Okay. Exacto. Era Lalo y las ardillas. Yo tenía mi cassette de... ¿Cómo? ¿Alvin? Lalo y las ardillas. Lalo y las ardillas. Y sí se escucha el hiss. Era como el Chip and Dales de los ricos, de los pobres. Como el Chip and Dales de los pobres. Ok, pues si todavía tengo mi cassette. Y si lo busco ahorita en Spotify, ahí va a salir. Que Sí, curiosamente el señor Lalo, él mismo hacía las ardillas. Nada más. Hacía las voces. Él hacía las voces. Bueno, ya para finalizar, después de fin de año, vienen 5 o 6 días después, la noche de Reyes. Para empezar, ¿quién les traía regalos a ustedes? ¿Santa Claus o los Reyes Magos? Los Reyes Magos. O Reyes ninguno Magos. porque fueron pobres. Mi papá. Más de lo segundo. Bueno, también tiene que ver que yo pedía una cosa y me llegaba otra, pero sí. Pues de que Era pedías típico. planchitas y muñecas Barbie. Y los ¿Tuvieron muchos trajecitos, juguetes ustedes? ¿Tuvieron muchos juguetes? Yo sí. Yo Sí, sí, ¿verdad? He-Manes. Sí. Transformers. He-Man, por ejemplo. Transformers. Yo lo que más recibí creo que fueron Transformers. Sí. Yo pedía cochecitos. Ujú. Optimus Prime, por supuesto. Optimus Prime, obvio, y mi Bumblebee de bocho. Bien puesto. Bumblebee. Pero bueno, entonces, Era ¿quién les una traía cosita regalos? así. O los dos. Porque hoy se Es que estila mira, que a los veces dos te me traían traigan. No, es que el 24 es cuando llega el Santa Claus y el 6 llegan los Reyes Magos. A mí Y me ese es un traía mi detalle. tía. Mi tía me mandaba en Navidad, iba yo a su casa y en los Reyes llegaba en la casa. Ese era un detalle. Yo me acuerdo que decían que es que pasaron los Reyes por acá por mi casa y te dejaron esto. Pues también pendejo, yo vivo por allá. ¿Madrina? Sí. Pero se agradece el detalle. O sea, gracias, pero güey, ¿Qué les costaba? ¿por qué no me dejaste todo en el mismo lugar, cabrón? Pero yo, por ejemplo, en el sureste, por lo menos, a mí en particular, a mí Santa Claus no. Nada. Me traían muchísimo los Reyes Magos, pero Santa Claus para nada. Nada. No había No, acá ninguna tampoco. relación con Haciendo Santa Claus. homenaje. Aquí le estamos Sí, haciendo... es que regularmente son regalos distintos, porque Santa Claus normalmente te da cosas para tu guardarropa, como es la ropa, zapatos, etcétera, y los Reyes Magos son los de los juguetes, esos eran los chidos. Sí, no, pero acá no, ni ropa traía Santa Claus. No pasaba Santa Claus por acá, hacía mucho calor. Es que ahí no necesitabas, siempre andabas en calzón. Exacto, no había. ¿Sí o Tenía no, mucho Frank? calor por acá. Santa Claus. Pero que cuesta Una unas chanclas chancla. calzaletas. Digo, vale la pena el viaje. Y zapatos Salía Canadá, más ¿no? caro el viaje. Salía más caro el viaje que la Panam, tus chancla. Panam blancos no. No traía, sí, los tenis Panam, no. Panam blancos no. Para nada. Ok, pues ahí estuvo entonces la Navidad de nuestra infancia. Ok, estamos en 2020, decíamos este extraño año del 2020, y la polémica que teníamos antes de iniciar el podcast era si 2020 es el inicio de una nueva década, el final de una década, o fue en el 2019, o cómo está. Es decir, ¿empiezan las décadas con el 0 o empiezan con el 1? Pues que yo tenía la percepción de que la década acababa en el 19 y por eso hice una publicación de la que después borré. Qué bueno. Porque yo decía en el 19, ya se acabó una década de la chingada. 2020 va a ser el mío, dijiste, ¿no? De hecho era el de todos. Era mi década, dice. Era mi década. Era mi década, era mi año, ¿no? Era ¿Se mi acuerdan año. del grupo? ¿Se acuerdan del grupo década? Es muy sí, década, es muy de los millennials cuando eran niños, se han de Era acordar como- de eso la decía como década. Como Mercurio y esas cosas. Creo que Pato Borghetti estaba en década. Fue una Son boys telenovela. band. Son boys band. Sí. No, tipo RBD fue una telenovela que sacó su disque grupo, Ujú. pero no triunfó nada. Ujú. Pero sí tenía una canción que, bueno, X. Es el Aptus Interruptus. Ya que hice la publicación, me dijeron, no, güey, se acaba en los 20 y me pusieron a pensar y dije, claro, o sea, el año 1, pues termina en el 1, no termina en el
Bueno, vámonos de atrás. Vámonos hacia atrás. Yo estoy de acuerdo que se acaba en el 2020 y aquí se acaba la década. Sí, claro, porque son por esas décadas, son 10 años. Sí, no, Van pero cerrados. Ajá. sí, son 10 años, pero el punto es en dónde termina y en dónde empieza. Es decir, primero ¿termina en el empieza en el 2019 o termina en el 2020? ¿Termina en 2019 o 2020? 2020. ¿Inicia en el año cero. 2001 o inicia en el 2020? ¿Dónde terminó la primera década de la ¿Qué fue historia? primero, el huevo o la gallina? En el año 9 10. o en el año 10? En el año 10. Por eso es Luego, década. entonces, Tiene que ver con 10. ¿Dónde comenzó la segunda década? En el año En el año 11. 10. No, Pero, en el año 10. Fácil, cuando fue el fin de milenio, fue en el 2000. Pero estaba ver, mal, vámonos otra según vez. eso, según esto de cuando lo celebramos, que fue a finales del 99 y que llegaba el 2000, Ajá. todo, bueno, técnicamente dijeron que lo estábamos celebrando mal, que lo que debimos haber celebrado fue finales del 2000. Lo que pasa es que todos nos emocionamos cuando terminó en el 99. Bueno, eso sí, Porque los- Aparte las computadoras se iban a desprogramar y iba a haber un Exacto, caos. había que el celebrar. Y2K, ¿no? Entonces sí, es, Ya los casos. digamos, se celebra la década al final del año La década. 2000. La década de Década. Se celebra la década. La década. Es lo más- Pero te diste cuenta que fue entre Es que según yo es, y... La década. En Iztapalapa, de allá de Se celebra la Catepec. década. Es como de Catepec el sonidito. Es horrible la década. pero a ver, empiezas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o empiezas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. No cuéntate en cero. O sea, no cuentas el primer cero. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Hasta que termina el 10, Gracias. termina Empieza la la década. década. Exacto. Y Exactamente. comienza el siguiente década al inicio del 11. A ver, No al final del 11. no Yo, cuentas. por ejemplo, el cero. yo nací en el final de la década del 70, yo soy del 79. Si hubiera nacido en los 80, hubiera nacido en los 80. Yo nací en los 70. Si hubiera nacido en los 80, si hubiera nacido en los... Si hubiera nacido en 1980, me refiero. Ok, hubiese sido ochentero. Pero como Ochentero. naciste en el 79, eres setentero. Exactamente. No, pero eso ya es más bien genérico por algo de lenguaje, pues, pero no. Bueno, La década más termina- allá... Es que 2020. también hay A finales una del 2020. cuestión. Ajá, hay una cuestión, por ejemplo, cuando estamos en 1900 es siglo XX, por ejemplo, ¿no? Ajá, también. También es otra cosa. Y estamos hablando de 1900 y siglo XX. A mí entonces, siempre se me complica sabes. eso porque digo, ¿por A qué mí también. 1500, el año siglo XVI? ¿Por qué? Siglo XVI. Pero, ¿Por qué? Porque pero habrá un respetando año eso que antes. dice Julieta, si en 1900 empieza el siglo XX, Ujú. entonces en el año 2020, es decir, 2019 para 2020 fue que empezó esta década. Siglo XXI. Ujú. No está empezando Siglo ahorita. Es decir, la década no está Ujú. O empezando. sea, ahorita estamos ya en el 21 y estamos en el 2000. Ultimada madremente, se acabó el 2020. No, a ver, Pero bueno, a ver. si lo Voy a que acabar quiero- esta discusión con la verdad y solamente con la verdad. Dila, la década Alex. termina el 31 de diciembre del 2020 a las 11:59 con 59 segundos. otra vez, Bien, no, Y si es año bisiesto, pero pasan otra vez 6 no. horas. Porque no? si nos vamos al siglo, con lo que acaba de decir Julieta, si nos vamos al siglo, acuérdate que el siglo terminó a las 11:59 con 59 segundos de, por La ejemplo, computadora siglo XIX, 1899. Ahí termina. El Ajá. siglo XX empieza ya en el primer minuto de 1900. Pero esa discusión. Si vamos a esa Vamos lógica- a ponerle en la mesa, como dices tú, pero. Vamos a ponerlo en la ¿Está bien? mesa. ¿Está bien o no? Está en la mesa, pues. Yo no tengo mesa, güey. Empezamos. Saca tu wig o lo Por que ahí. sea, güey. No mames. Mételo en las rodillas, en las rodillas. Pero bueno, lo que queremos Nos es van a regresar a la reflexionar primaria. acerca de la década, ¿no? Mira que sí es cierto, ¿eh? Ese es un tema de primaria. Bueno, tengo un abaco que dice, a ver, vamos a reflexionar de la década. ¿Cómo les fue en esta última década? ¿No? Si ese era el Qué tema al que bonita querían década. llegar. Qué bonita década. ¿Fue una bonita década? Sí, claro. En 2011 me mega enamoré chingón y viví años preciosos enamorado de esta Pues, década. contamos 2010-2020, Cosita. más o menos. 2010-2020, por ahí andamos. Sí. Ok, Sí. ok. ¿Cómo les fue?
Se supone que no, pero bueno. Pero Pues ya no me voy a meter ahí, ya. Pues a mí me fue de maravilla, a mí me gustó mucho porque como guía crecí muchísimo, trabajé poco en la universidad, creo que me salí de la universidad y eso fue fantástico, de la universidad dando clases. Y pues me la he pasado viajando todo este tiempo, entonces he llevado una vida muy fregona. En el amor de la patada, salvo este año que ha pasado, pero bien. Es que me imagino yo, Julieta, dice, he llevado una vida muy fregona y haciendo así como su despedida ya de los últimos años. Pues claro, hay que despedir la década, ya para que empiece una nueva. Y obvio, esta pandemia ha sido terrible, pero sí te da oportunidad de hacer cosas diferentes y eso también fue una lección y mucho aprendizaje porque hice cosas nuevas que eran, aparte de ser guía, pues ya proyectarte en programas y grabar y hacer otras cosas pero no diferentes. Pasquín. Ajá, pero bien dicen que aunque te quites, ahí te tocaba porque yo enviaba a otras chicas para hacerlo y no funcionaban, entonces pues acabé yo siendo ahí protagonista de esa parte de la historia y de esas memorias que pues sí es interesante, ¿no? Porque pues, sí se desarrollan muchos potenciales que no sabías ni siquiera que uno tenía. Una cosa es hablar frente a un grupo y otra muy distinta ante una cámara. Sí son dos cosas diametralmente diferentes, porque sí te impone, sí te intimida la cámara. Y más porque todo lo debes grabar hasta aquí y debe irse de corrido, o sea, no puedes estar interrumpiendo para una grabación. Entonces eso ahí mide tu capacidad cerebral, todos tus potenciales se van desarrollando y pues te hace una persona más chingona. Como el teleprompter, ¿no existe? Oye, Frank, pero tú tienes ahí algún dato que nos diga, por ejemplo, cuáles fueron los acontecimientos más importantes de esta década. Ahí te va. Sí, hay varios. En el 2010, bueno, es que pasó todo muy rápido, tan de repente que no se da uno cuenta, pero en el 2010 empezó el Instagram. O sea, no existía Instagram y ahorita no, o sea, nos dejó la cara de pato, los challenge, el hashtag. O sea, ahorita una vida sin eso yo creo que ya no se vería. Entonces eso empezó en el 2010. Ese año empezamos con ese nacionalismo tonto en varios países. Solo además del 2010 se cumplieron el bicentenario en México, en Chile, en Argentina, en Colombia. Se cumplieron 1100 años de la creación del Reino de León, que pues, básicamente le dio origen a España y a Portugal, ¿no? Entonces, empezó así, ¿no? El 2010 con ese cambio, ¿no? Empezó esa década imponiendo a un segundo líder mundial que sería China y hasta la fecha, ¿no? Que ya básicamente es el líder mundial ahora. Pero todo eso comenzó con el 2010. Y bueno, eso solamente en ese año. En el 2011 pasaron un montón de cosas. No sé si se acuerdan, en el 2010 también hubo, ¿no se acuerdan de los 33 chilenos que se quedaron en una mina? Mineros, ¿no? Sí. Ajá, y eso fue súper televisado y no existían tanto las redes sociales. Se vinieron a concretar el año siguiente cuando empezó lo que le llaman la primavera árabe. Y todo fue a través de Twitter, Instagram, en YouTube, en Facebook, y se inició una revolución que cambió el panorama mundial, ¿no? Entonces pasaron muchas cosas. Lo vemos ahora a la distancia y se creó esa comunidad global de sillón y de computadora y de celular que somos ahora, ¿no? Que devino a que estamos aquí sentados frente a un... Exacto, ¿no? Qué curioso, ¿no? Terminó siendo como un círculo, porque en principio de la década se abre toda esa parte tecnológica que nos permite hoy estar interactuando aquí encerrados en la casa, ¿no? Entonces, exacto, eso. Ajá. Sí, digo que es una paradoja, como algo que nos debió unir, ¿no? Como sociedad, llegó a su cúspide, digamos, en ese año, donde ya estamos completamente conectados para todo, para las clases, para platicar ahorita, para ver conciertos, para ver películas, o sea, ya todo es en línea, y todo eso comenzó en la década. O sea, ahí se empezó a machinar, ¿no? Y yo, por ejemplo, no tengo Instagram todavía.
Mi Instagram artístico todavía no lo tengo. O sea, ya ni lo saques. 10 años atrás. Ya está el ya ni lo saques, métete a TikTok directamente. Sí. Si no tuviste Vine, ya no lo saques. No. Ni le vas a entender. Sí, porque Ya, dicen chao. que Instagram incluso cambió, ¿no? Su forma de manejarlo y todas esas cosas. Dije, uy, todavía ni me meto, ya lo cambiaron. Para mí es mi red social favorita, Instagram, porque nadie opina, no veo los comentarios de nadie, yo me dedico a ver fotografías chingonas y a subir fotografías. Es la más diplomática, yo digo, ¿no? O sea, Pero es que el Instagram se volvió ver fotos de nalgas y comida, básicamente. por así decirlo. Lo no. que decían por ahí, ¿no? A cada quien elige también. No, claro. O sea, Pues mira, yo de ve- viajes. El Papa le acaba de dar like a una nalga hace poquito. O sea, Mira, no estaba enterado tanto. sí. No se iba al Papa. No, ni yo, pero o sea, fue noticia mundial de que pues, se metió a él o su community manager, ¿no? Ajá, por ejemplo, Twitter yo ya lo borré, porque yo no estoy hecho para esa red social, güey. O sea, yo no soy de los que lee algo y está como interactuando. Yo tampoco nunca le he entendido bien al Twitter, la verdad. No. Me canso y Es para intelectualoides de izquierda. Cierto. No, yo de plano tampoco, ¿eh? Lo único que tengo es mi WhatsApp y ya. La única red social que tiene Julieta. Mi red y Facebook. No, eres muy de Facebook. Ustedes son muy de Facebook, yo la verdad no. Yo soy facebookero. No. Sí, Facebook. pero aún así ya no tanto. Bueno, ¿y qué Fíjate más? Facebook Sí. nunca me latió tampoco, porque eso de contactar a gente del pasado tampoco es como que no me Sí, late sí. mucho. Yo Pero ni bueno, los pues, ¿qué acepto. más? 2010, tienes razón, Frank. A ver, regresando. ¿Qué onda pues con ahí viene- 2010? ¿Qué más pasó? 2010, pues ahí eso, ¿no? Fue ese nacimiento de esa red social que, bueno, devino a lo que estamos ahorita. 2011, en México, pues empezó la guerra contra el narco y todo el show. Vino el maremoto de Japón cuando fue el temblor. Y también, bueno, la reacción esta nuclear con el Fukushima, ¿cómo se llamaba? Que fue también un show, que fue un maremoto que acabó Sí, con fue muchas vidas. en esta década, fue el maremoto. Sí, 2011. Órale. Y- Lo tenía más lejos, según yo. Pero bueno. No, Y que no, nace el turismo negro Ya fue en esta también. década. Sí, Ujú. sí. ¿Y qué más? Bueno, murió Osama Bin Laden, ahí se cerró otro ciclo de que cambió el turismo a nivel mundial. Murió en cuestiones muy raras, ahí en una cueva, escondido. Fue en ese año, ¿no? Bueno, empezaba lo que le decía de la primavera árabe. O sea, una persona que vendía frutas en Túnez se inmoló. Hay un video, se hace viral. Y con todo eso inicia toda una revolución a nivel mundial, que fue lo que le llamaron la primavera árabe, y acabó con la vida de Gaddafi, acabaron con líderes egipcios, con Libia, Siria, y luego esto se volvió una crisis mundial también cuando hubieron las personas que escapaban de Siria, ¿no? Pero bueno, se inició todo por un video viral. Eso habla de cómo se fueron creando las redes sociales y cómo esas redes globales fueron formando lo que ahora conocemos como este mundo, ¿no? ¿Qué más? En el 2012, bueno, regresa la empieza el socialismo, el péndulo mundial empieza a girar hacia la izquierda, se regresa el socialismo a Francia, Argentina, en Paraguay, en México regresa el PRI. Vuelve a ganar el PRI. Vuelve a ganar el PRI, entra Peña Nieto, miles de protestas. El presidente cierra Reforma, bueno, un show, ¿no? ¿Qué más? 2013, pues empieza Jorge María Bergoglio, no sé si le suena, le dicen el Papa Francisco, se vuelve el primer Papa argentino, y ese año llegan varias personas así a Y crear... jesuita. Jesuita además, ajá. Vean la Como algo película, avanzado en la religión de los Es dos buenísima. papas. Las dos papas es buenísima. Maravillosa. Sí, está aparte es divertidísimo, o sea, no... Sí. A mí Como me que encantó saca esa del película. aburrimiento del Chupops. Vaticano. Ujú. Ujú. Sí, es muy buena esa película y cuenta esa historia de cuando estaba Ratzinger, que era la parte dura, ¿no?, de la iglesia, y este jesuita que vino a cambiar todo, ¿no? Bueno, ese año, supuestamente, cambió todo para que todo siguiera igual. Ese año también, en el 2013, llega Xi Jinping, no sé si le suena, pero le dicen el osito
¿cómo se llama? De Winnie Pooh en China. Es el presidente de China y ese señor es el líder mundial más fuerte ahorita, ¿no? Actualmente. Muere Hugo Chávez y entra Nicolás Maduro, que hasta el domingo pasado, hace un par de días, todavía no lo pueden derrocar, ¿no? Ahí sigue. Todo eso se gestó en el 2003. ¿Qué más? Julian Assange hace su aparición, llega a Wikileaks, dan en la madre a muchas cosas. Hasta la fecha creo que lo tienen detenido en Holanda, no sé dónde lo tengan, pero ahí ese año se inició ese rollo. Viene Edward Snowden de la CIA, habla acerca de cómo Estados Unidos controla todas lo que son las redes sociales para controlar lo que vemos, lo que oímos, lo que escuchamos, y el tío Sam se vuelve el Big Brother que tanto soñamos, ¿no? Entonces eso lo da a entender este señor, el Snowden, que creo que también está metido en el bote en algún lado, creo que está refugiado en Rusia, si no me equivoco. Y también hay una película de ese chavo, véanla, búsquenla, está buena. Y bueno, ¿qué más? 2014, los 43 de Ayotzinapa, mucha gente no cuenta, pero hubo más muertes ese día, hubo 9 muertos, 17 heridos, una persona en coma. De los 43 ya aparecieron 1 o 2, no se sabe, pero bueno, ahí se sabe y siguen buscándolo, ¿no? Llega el ébola, no sé si se acuerdan, pero en el 2014 así que hubo un brote. Hubo ébola en el mundo, llegó a España, surgió en África. Bueno, algo que está ahí relacionado con lo que pasó este año es que a partir de ese día se puso loco don Microsoft, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. ¿Quién? Bill Gates. Y declaró que iba a acabar con las enfermedades mundiales. Y bueno, también vean un documental de Volviéndose Bill Gates, y ahí cuenta cómo a partir de esa época del ébola él le declara la guerra a las enfermedades, ¿no? Y bueno, ha hecho muchas cosas. Uno dicen le que falta esta última. Ajá, le ha hecho, dicen que para bien y para mal, pero bueno, ahí pues está, sí. ¿no? A partir de esa época. Pero Julieta lo dijo señalando, le falta esta última. O sea, Julieta le hace, a mí no me hace pendeja, dice, le falta esta última. No la ha terminado, pues sí, oye, porque no me ha dejado trabajar como me gusta, ¿sabes? Sí. No, pero es interesante cómo ya era como la primera llamada de atención, pero como fue en África, no hubo tanto show, pero bueno. No, pero hay una plática TED o algo así donde habla justo de cómo iba a ser la siguiente pandemia y que no íbamos a estar preparados, o sea que el sistema de salud no iba a estar preparado. Sí, no, y él cambió todo el show del agua ahí en África, implementó baños ecológicos, o sea, ha hecho varias cosas. Vale la pena que vean el documental, está en Netflix y ahí está. ¿Qué más? El 2015, pues se vuelve a escapar el Chapo en el túnel acá. Tuvo bueno esa novela, también televisada. Empezaron los ataques extremistas, volvemos a las redes sociales. Fue cuando se pusieron los mamadores la banderita de Pray por Francia y le pusieron en el Facebook su banderita de Francia, fue en esa época. Y ahí entra un dato curioso. Charlie Hebdo es una revista de caricaturas, como sería el Mil Chistes de Francia. Y esa... No. Espérate, bueno, como el MAT, no sé. Más como el MAT, sí, era de corte político. De corte político, y a raíz de eso, pues matan a varios caricaturistas. Luego hubo varios atentados en Francia y fue cuando vino esa Pray por Francia, ¿no? Uh-huh. Ese año aparece ISIS, lo que es los islamistas, aparece en el mundo, en Yemen. Y bueno, ahora todavía ahí siguen, ¿no? En el 2015, Obama declara que es legal casarse entre hombres y mujeres del mismo sexo, y lo cual abre todo un cambio de paradigma para la comunidad LGBT más lo que se acumula esta semana. Y pues bueno, mundialmente. Está bien, ¿no? La libertad ante todo. Pues cada quien, ¿no? Tiene derecho a hacer lo que se le hinche, pero bueno, había que venir. Pero ahora ya ahora las parejas normales ya ni se casan, y ahora sí se casan ese mundo lésbico gay. Yo apoyo el segmento de mercado LAT, el Living Apart Together, que es así, nos juntamos, pero cada quien vive en su casa. No quieres piojo y no quieres pagar nada. Nos casamos y que cada quien viva en su casa y nos juntamos. Sí.
un fin de semana y así. No, es que no está Por mal, eso no te hacen caso, Ángel, de veras. Esos son los... Con Esos esas son los ofertas, lats. qué bárbaro. No es que a Ángel no le hagan caso, Ángel es muy selectivo. No, sí, muy A él especial. ofertas no le faltan. Yo me he dado cuenta. Yo me he dado Bueno, ¿y cuenta. qué más pasó? Tienes razón. Ya no sé, no quiero hablar de eso, dice. Bueno, ¿qué más? Entra el 2016, ya vamos casi a la mitad. Oye, pero me están haciendo muchos temas políticos y yo quiero saber más, o sea, temas, por ejemplo, de chismes, de quiénes murieron, quiénes vivieron, güey, quiénes, Pues ahí se además de muere. los temas políticos, güey. No, es que son cambios, son, a mí, ahora sí que me gustan mucho esos paradigmas porque han ido moldeando el día a día, ¿no? Cosas que, por ejemplo, lo de Yemen, lo de ISIS, que eso qué chinga nos importa a nosotros, pero no, porque eso va cambiando, por ejemplo, la gente que se dedica al turismo y todo eso, bueno, por ejemplo, aquí en Cozumel, que la gente que viaja son literalmente americanos, canadienses, si hay guerras en esas zonas, entonces la gente no viaja, la gente no invierte en tener viajes de placer. ¿Por qué? Porque tienen que pagar un armamentismo bélico, o sea, todo lo que es bélico se va a ese lado. Y si hablamos de que, por ejemplo, el Texas, California, que son la gente que nos visita, pues esa gente son los que ponen más soldados para ese tipo de eventos. Entonces, claro que sí hay repercusión para ese lado. O sea, del mundo, ¿no? los parteaguas se dan en todos los ámbitos de la vida, ese es mi punto, ¿no? O sea, no es nada más en Pero los Ángel ámbitos quiere políticos. recordar cuando se separó Mijares de Lucerito. No, cuando se casó Por ejemplo. el príncipe, ¿no? El príncipe con El Jay. príncipe, ajá. Fue en esta década, Sí. eso sí fue en esta década. Por ejemplo, cuestiones naturales, como decían hace rato. No sé, o sea, diferentes eventos en diferentes ámbitos creo que son lo que han ido moldeando en general, ¿no? Por supuesto, los políticos, claro, ¿no? Pero ¿qué más? A ver, Bueno, a ver si nos acordamos por algún año de algún otro evento. Donald Trump en el 2016 hace aparición Donald Trump, ¿le suena? Ay, sí, es la peor aparición de toda la historia. Definitivamente. Ese señor, bueno. Pues es que no lo sé, porque en realidad el señor es populista y populistas hay muchos. Lo que pasa es que hay un pequeño detalle. Este era populista del país más poderoso del mundo. Y con el ejército más poderoso del mundo. Y es el que nos traía de zarape todo. Bueno, nos trae, ¿no? Hasta la fecha. Y bueno, aquí en la zona, pues en Tultepec mueren 35 personas por unos cohetes ahí. Cohetes. La FARC. Bueno, me voy rápido. 2017. ¿Qué pasó? Bueno, en el 2016, si no me equivoco, fue cuando fueron la crisis de los migrantes que venía de la Siria y que eso detona que Donald Trump nos cierre la frontera porque ya se venían diciendo de las caravanas que venían. Eso se vino a gestar hasta el 2018. Pero toda esa xenofobia y todo ese nacionalismo de cerrar fronteras empieza en el 2016 y se gesta hasta el 2018, que nos pegó aquí, porque aquí en México pues le dimos la puerta abierta, cruzaron por México y muchos se quedaron hasta la fecha sobre una crisis a nivel nacional, criticado o lo que sea, pero bueno, también, y todo eso se gestó desde el 2016 hasta la fecha. Pero lo que es un hecho es que cada nación debe trabajar por darle trabajo a su gente, porque eso de transitarlo de esa manera tan ilegal, pues no es ni bien para la gente ni para los países o las naciones. Entonces está ahí es un jalón de oreja para esos países. Sí. Está complicado porque hemos mandado 35 millones de migrantes a Estados Unidos, entonces no podemos ponernos con el burro. Por ejemplo, he dado clases de negocios internacionales y hemos reflexionado eso en clase, y alguna alumna alguna vez de manera muy visceral dijo: es que son horribles los migrantes, no sé qué vienen a hacer acá, decía alguna alumna por ahí, y yo la reflexión que me daba es, pues es que nosotros también migramos, ¿no? ¿Y cómo es que podemos
hablar mal de los migrantes y decir que vienen a quitarnos empleo y que porque sus países no hacen nada, si nosotros también somos migrantes hacia Estados Unidos y tal vez lo mismo digan los estadounidenses de nosotros, ¿no? Entonces sí es una reflexión complicada, ¿no? Pero también, no es fácil. Si te das cuenta, Estados Unidos depende de los migrantes, o sea, también es otra realidad, porque ese país, los que más trabajan son los migrantes, no los propios estadounidenses. Y entonces es un doble discurso, ¿no? Es un doble discurso, exacto. El de los gringos. Pero sí, por eso decía, es muy, muy, muy complicado el tema, porque sí es cierto, nosotros podemos decir, y es que ¿por qué Haití no le da empleo a su gente? Y pensando, a ver, Haití, el país más pobre, el país más pobre de Latinoamérica, ¿de dónde va a sacar? Las empresas no quieren invertir ahí, los altos niveles de delincuencia. Cuando tienes al dominicano a un lado. Entonces es complicadísimo que tengan un buen nivel de vida, y como personas tú lo que quieres es obtener un buen nivel de vida y quieres emigrar por lo menos a un país que te lo garantice, entres de manera ilegal o de forma ilegal, que además también acuérdense ustedes que la migración es parte de los derechos humanos, así de simple. No, y aparte que eso es lo que le dio color y al crisol que somos, ¿no? Nosotros somos venimos de gente migrante, ¿no? De españoles, negros, latinos, y, o sea, todo se ha hecho, bueno, los mayas eran grandes migrantes, ¿no? En fin, 2017, bueno, lo que decíamos de las crisis en Venezuela, se vuelve también, la crisis empieza a afectar ya a países vecinos. En el 2018, pues hay una cuarta transformación que está dando todo por componer México. Eso aparte la puedes editar. Gana AMLO, ¿no? En el 2018, entonces ahí sí que cada quien, ¿no? Cada quien opine. Oye, bueno, pues entra Díaz-Cané, se acaba el régimen de los Castro en palabra, porque Díaz-Cané pues sigue siendo de lo mismo, pero se acaba el régimen de los Castro en Cuba. Empiezan las crisis humanitarias también en Honduras y Nicaragua, empiezan las caravanas migrantes que hacen mierda a Chiapas y hacen lo que son las fronteras. Hay todo este nacionalismo de que sí, por qué entran y por qué no entran. Eso fue en el 2018. 2019, pues en llamas, ¿no? Se quema el Amazonas, se quema Australia, se quema California, se quema Notre Dame, se quema Latinoamérica con la primavera latinoamericana. Hay un montón de gente que hasta suicidios hubo por el Odebrecht en Perú. Pero eso es una llamada de atención, porque no estamos cuidando nuestro planeta ni de forma individual, ni de forma familiar, ni de forma social, ni por países, ¿no? Es una llamada de atención para que pues cuidemos la naturaleza y todos los recursos que nos provee. Somos inconscientes al máximo. ¿Tú qué haces por el planeta, Julieta? ¿Qué, maestra? Sí, yo por ejemplo, no, me dicen muchos, ¿por qué no te compras un coche? Pues fácil, porque hay que caminar. Yo la verdad, a mí, porque no tengo crédito. Si me dices, trasládate a no sé, tengo dinero, güey, 1 o 2 kilómetros. No, ya en serio, o sea, yo camino, o sea, de verdad, yo prefiero caminar que estar gastando en transporte, ¿no? No, ni siquiera es por economía, es porque me gusta caminar, porque pues también tienes que poner tu así sea pequeño, si todos hiciéramos eso, yo creo que habría un cambio radical, porque somos miles de personas, pero no lo hacemos, ¿no? Y si vas en transporte público, pues es un coche menos, por supuesto. La contaminación de un auto es terrorífica, ¿no? Aquí habemos 3 personas que le ayudamos al planeta no teniendo hijos. Y otra. Yo también critico mucho eso. No, sí. ¿Tener hijos? Claro. Sí, creo que somos 3 personas. Las emisiones de dióxido de carbono que le estamos ahorrando. No, pero, o sea, Frank tiene 2, pero es lo más o menos lo correcto, ¿no? El estándar. Pues es que yo crecí con eso de familia chica para darles mucho, ¿no? Pues sí, o sea, es una conciencia que también en donde los niños, ¿qué les vas a dejar también, no? Y por ejemplo, los consumos de alimentos, o sea, si te vas a servir algo, vas a preparar esto que te lo vas a comer a la tierra. En China sufre muchísimo. En China lo intentaron. Claro, y no, o sea, yo sí, si te digo, yo camino que usar un transporte, lo he hecho. Y de hecho sí trato de medir mis tiempos para llegar puntual. Pero camino, pero ¿cuánta gente de verdad vive a 2 cuadras y se traslada en taxi, en Uber? O sea, no camina ni un metro, ni una calle, porque es muy lejos. Pero es que también hablas desde el privilegio de una ciudad. En un pueblo la gente camina por necesidad. Entonces también es las posiciones de donde lo explicas, tiene que ver de dónde estás parado.
Todos vamos a hablar desde un privilegio. Pero aún así, en un pueblo también conservan algunos recursos. O sea, sí caminan por necesidad y aún cuando tengan autos, caminan. Pero por ejemplo, De verdad, porque a mí me ha tocado verlo. En los pueblos luego queman basura porque no hay sistemas de Ujú. saneamiento de Sí, basura. sí, son cuestiones sociales que no se atienden también por nivel municipal o de gobierno. La Como... culpa es de AMLO. Ujú. Y bueno, el 31 de diciembre. Ese Alex no va a hacer reír de mí. Te voy a ver, Alex. No, está diciendo Frank. Regáñalo, Julieta, regáñalo. Y llegamos al 31 de diciembre del 2019 y aparece en Wuhan, un pueblito ahí en China. Y bueno, ya la historia la conocemos. Se supone que los primeros casos se dieron en noviembre, pero en diciembre fue cuando se dio a conocer al final del año. Y bueno, ya la historia la conocemos, ¿no? Y 2020 empezó, todavía ese ahí fue el 2019. Según yo, el 2020 es cuando se acaba la década. Ahí es donde ya tiene un capítulo aparte, ¿no? Todo lo que ha pasado este año, que ha sido bastante interesante. Ok, bueno, pues ahí está un recorrido. Ahí comienza una nueva historia, porque esto definitivamente va a marcar Ujú. todo el Sí, sistema sí, va a sí. marcar El final de una década. el final de una década El principio de una. y el principio de otra. Pero ese es el final de una década. Pues ahí estuvo, ahí estuvieron los temas, ahí estuvo nuestra reflexión. Oigan, ¿ustedes saben en qué año se murió Juan Gabriel? 2016, Se pone en si la no me década. equivoco. Fíjate, Según- no lo pusiste, Frank, No eso lo fue pusiste, un Frank. tema ¿Qué pasó? nacional. Mea culpa. Chespirito, por ejemplo. ¿En qué año se murió José José? Bueno, se murió Maradona, no me lo vamos a decir. Ah, ese ni lo mencioné. Se murió un dios. Ah, ¿qué pasó? ¿En el 2020 murió Dios? Esa es la pregunta. Respondan Alex, ustedes, amigos. no, por Déjenlo favor. en sus comentarios. Qué existencialistas. Yo lo estoy haciendo en forma de pregunta. En el Bueno, de 2020. acuerdo de Nietzsche, ya se había muerto antes. Pues ahí estuvieron los temas. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Julieta. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Frank. Oigan, sus deseos para el 2021 se nos estaban olvidando, ¿no? Ya Que para se vaya el despedirnos. COVID, que se muera el COVID. Adiós, COVID, para empezar. Que se Adiós, vaya el COVID. Y O viva para la vida. próxima década. ¿Qué esperan para la Que próxima no vuelva el década? COVID. Fíjate que ahora sí, retomando lo que dice Julieta, ahora sí me voy a ver muy poser ecológico, pero sí ya me gustaría que los combustibles fósiles ya fueran desapareciendo, ¿no? Y Ujú. que ya nos estuviéramos quedando. Dos con- bocas. Sí, adiós todos esos proyectos, innecesarios. Así mero. Tus deseos, Frank. Ya dio su primer paso Dinamarca, ¿no? Dio su primer Ujú, paso hoy. Hoy Dinamarca. prácticamente Ujú. que dan de baja, creo, ese tipo de extracciones de petróleo y sus derivados. Bien por Dinamarca, son como 5 millones en total. Lo pueden hacer. Tienen suficiente lana para resistir otra década sin tener que trabajar. Bien por ellos. Nosotros seguiremos aquí luchando Por la ecología. por ganar un pan todos los días. Exactamente. Y felicidades por las Vámonos, bodas que reinicias. Alex, tus deseos para 2021, para la siguiente década. Es que le puse silencio porque justo va pasando por aquí afuera el de ricos tamales oaxaqueños. Lleve su Tus deseos es que esos ruidos ya no existan, ¿o qué? O que nunca falten los ricos tamales oaxaqueños. Oye, que pero nunca imagínate, falten los ricos tamales oaxaqueños. Perdón. ellos necesitan el carbón. ¿Cómo lo van a hacer con tamales solares o qué? No, generadores A la eólicos. parrilla. Tamales Claro. a la parrilla. Generación de calor con el pedaleo, básicamente. Tamales solares me gusta esa propuesta. Está interesante. Y la Yo señora de los deseo- tamales ya que se acaba este año. El siguiente año que ya se inicie el proyecto del tren rápido entre Querétaro y Ciudad de México. Sí. Para por ahí del 2025-2026 poderme ir a Ciudad de México si es que sigo vivo en 15 minutos. 15 seguir minutos. vivos, Sería bueno. ¿Eso haría Alex? Wow, así ya Esos- vamos a visitar a Alex más seguido. No sé, no, el Hyperloop de Tesla, bueno, no de Tesla, sí de Tesla. Sí, Tesla tiene Es que no un... sé si es la misma, o sea, No, sí. no sé si es la misma compañía, pero ese iba a durar
15 minutos el viaje. No sé si el tren, no creo que el tren haga lo mismo, ¿verdad? Pero va a estar en chingo. Para empezar, que Menos tengas de el 3 dinero para horas, comprar un boleto. Ah, sí, claro, obvio. Oh, Ese es mi ya. otro deseo, güey. Tener harto dinero. Harta lana para... Excelente, Pero pues sí, ahí estuvo. abundancia, felicidad y amor para todos. Exactamente, para Vamos, todos. Esperamos que les vaya Calzones muy bien a amarillos, hay todos. que... ¿Dónde nos pueden escuchar y ver, Angelito? Exactamente. Pueden buscarnos en nuestra página web, mochilazocultural.com, en Facebook como Mochilazo Cultural, en Instagram como Mochilazo Cultural y todavía en Twitter como @mochicultural. TikTok, Frank ahí hace algunas apariciones en Trusa, todavía utiliza Trusa de los años 80, por si nos quieren seguir. Voy a hacer TikTok, te lo juro que sí lo voy a hacer. Excelente. Voy a hacer el ridículo bien. Ujú. Obvio. Ok, pues muchas gracias a todos. Cuídense, feliz año, feliz 2021, feliz Gracias. década. Feliz Navidad. Este fue el Mochi Podcast, el podcast oficial de Mochilazo Cultural.